Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nuestra señal, que desde luego los va a llevar en esta hora y media para conocer un aspecto también relevante dentro de lo que es la coyuntura política electoral que vive el país y que está relacionado precisamente a uno de los temas que vinculan directamente la salud en nuestro medio. Por eso es que en nuestra edición séptima edición especial de Los Protagonistas, nos sentimos complacidos de estarles mostrando los diferentes ángulos de la realidad del país, interpretado por los protagonistas del proceso electoral que estamos viviendo. Hoy les damos la bienvenida y los invitamos a conocer cuál es el estado de la salud en el país y cuáles son los desafíos que tiene el nuevo gobierno a elegir. Nuestros protagonistas de esta noche, saludo cordialmente al doctor Eduardo Zuleta Contreras. Él es miembro coordinador de la Mesa de Salud de la Fórmula de la Alianza por un Nuevo País, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a la teleaudiencia, a las colegas que nos acompañan esta noche en el foro y esperamos hacer el desarrollo de propuestas de una manera sustentada y concreta para que la gente lo conozca de primera mano. Qué bueno, y para eso es precisamente esta plataforma de opinión electoral, para sacar los mejores esbozos, los mejores argumentos que desde luego denotan las propuestas que cada uno de los candidatos presidenciales está formulando. También me acompaña hoy acá en los estudios la doctora Rina Araujo. Ella es diputada del partido FMLN, miembro de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos también, doctor. Gracias, Ernesto. Un saludo a todos los televidentes, a todo el pueblo salvadoreño que este día nos ha abierto su casa a través de la televisión, y por supuesto para nosotros es un honor llevarles de primera mano las propuestas y todo lo que nosotros estamos haciendo en la Asamblea Legislativa. Gracias. Interesante, gracias. Cristina Escoto, representante de la Secretaría de la Mujer de la Fórmula Presidencial de Vamos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Para mí un honor estar con ustedes esta noche y poder dirigirme al pueblo salvadoreño. Pues estamos aquí queriendo trabajar por El Salvador y traer un beneficio para toda la población y traer cambios que puedan verse y notarse de tal forma que el pueblo salvadoreño se pueda sentir seguro con el sistema de salud, que es lo que hoy hablaremos esta noche. Por supuesto, será muy interesante. Quiero hacer una aclaración. Giramos la invitación pertinente para representantes del partido Gana y la alianza, desde luego, que existe con Nuevas Ideas y Cambio Democrático, pero no nos dieron respuesta, no hubo participación. A última hora nos dijeron de que no podían las personas que serían los responsables de tocar este tema. Así es que será en otra oportunidad que vamos a tener la ocasión de poder conocer las propuestas que ellos tienen en este programa. Desde luego, acoto que en este programa, por tratarse de hora y media, no habrá tiempo estipulado para cada uno. Solo sugiero tomarse un minuto para poder desarrollar su idea y así darle el paso al otro a fin de que hagamos de esto un programa dinámico como tal. También vamos a tener reglas muy importantes que son las que quiero describirles a continuación. Durante el programa ustedes pueden disentir, ¿verdad? Pueden coincidir, pueden complementar y por supuesto pueden debatir sus ideas. Esto en la medida de que se haga de manera muy ordenada. Así es que, como siempre y parte de este programa, antes de presentarles la pregunta, quiero invitar a nuestros amigos televidentes que pueden participar con sus comentarios, con sus preguntas. Nos interesa conocer qué es lo que ustedes piensan alrededor de las discusiones que generemos, como también del aporte que pueden dar al desarrollo del tema. Recuerden, nuestro hashtag es Los Protagonistas GMB, para que usted pueda participar. Necesitamos conocer la opinión de ustedes. Bueno, voy a comenzar con ese tiempo prudencial del cual hablaba y presentándoles la primera pregunta, que dice de la siguiente manera. Y esto es como parte de una introducción para que cada uno podamos tener y sacar los elementos de desarrollo a lo largo del programa. ¿Cómo encontrará el nuevo gobierno el sistema de salud? Voy a comenzar, desde luego, primero conociendo la opinión del doctor Contreras. Bueno, Ernesto, realmente el próximo gobierno en junio del 2019 encontrará un sistema de salud fragmentado, con déficit
en el financiamiento, con algunos problemas puntuales en el abastecimiento de insumos y medicamentos, y va a encontrar a un personal de salud desmotivado por el no pago del escalafón en salud, ¿verdad? Eso representa prácticamente una de las realidades que vive actualmente nuestro sistema de salud, la fragmentación marcada con todos los subsistemas que forman parte del Sistema Nacional de Salud, el desfinanciamiento que se encuentra palpable y alguna escasez en el sistema público que golpea muy sentidamente a nuestra población, y, como lo digo, alguna desmotivación de parte del trabajador de salud por el impago en el caso del escalafón de salud. Ok, doctor Araujo, a ver, ¿cuál es su lectura y cómo cree usted que el nuevo gobierno que los salvadoreños vamos a elegir va a encontrar el sistema de salud? Bueno, la pregunta es muy clara, y cuando usted dice cómo lo encontrará, en ese contexto creo que nosotros como salvadoreños, independientemente del gobierno que llegue a partir de junio del próximo año, a pesar de que casi estamos seguros que vamos a ser nosotros, pero vamos a encontrar un sistema de salud, inicialmente un sistema de salud fortalecido. Fortalecido en el contexto que hemos tenido una inversión de 280 millones de dólares, un nuevo hospital Rosales que está ya por realizarse, que ya es un proyecto casi en ejecución, que de alguna u otra manera se insistió por más de 10 años y finalmente obtuvimos ese presupuesto que va a significar un complejo hospitalario proyectado para ser uno de los mejores de Centroamérica. Va a encontrar el gobierno también un nuevo hospital, que es el mejor hospital de todo El Salvador, que es el hospital que se ha invertido más de 80 millones de dólares, el Hospital de San Miguel, que tiene toda la tecnología de punta. Va a encontrar un hospital en el Departamento de la Unión, un hospital nuevo, que es con todo también la tecnología. Va a encontrar una fortaleza en el Hospital Nuevo de Hospital de la Mujer, que usted sabe que hubo una proyección hace muchos años, pero el dinero no se ejecutó con ese dinero, pero gracias a este gobierno se ha ejecutado. Va a encontrar 572 ecos comunitarios que no existían y que nos ha permitido acercarnos a la población y empezar un proceso ya de reconstrucción en cuanto a la salud a nivel de todas las comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos iniciado con un proceso en donde la base estructural ha estado cimentándose en estos 9 años. Iniciamos ahora con la ejecución, ya de hecho tenemos toda una estructura de salud en donde se encontraron 372 centros de salud, ahora tenemos más de 800 y tantos centros de salud a nivel nacional. Diría de forma general, el nuevo gobierno va a encontrar un sistema de salud con mayor fortaleza, pero con para mejorar todavía, por supuesto. Okay, interesante, vamos a ver qué dice la fórmula presidencial de Vamos. Sin duda alguna, para hacer proyecciones tiene que verse un diagnóstico, tiene que verse primeramente de dónde se parte como tal, qué es lo que proyecta, pero antes cómo encuentra, a criterio de ustedes, o cómo se va a encontrar con el nuevo gobierno con el sistema de salud. Sí, justamente como usted decía, Ernesto, el diagnóstico es lo que nos hace poder dar ahorita una respuesta a esta pregunta. Y nosotros hemos dedicado mucho tiempo a hablar con la población, pero también con los médicos, con el personal que está trabajando en nuestro sistema de salud. Y lo que nosotros encontramos hasta este momento es que tendremos retos muy fuertes porque hay mucha deficiencia en muchas áreas. Tenemos deficiencia en el área administrativa, en el área del personal médico y de enfermería, donde ellos no se sienten valorados ni apreciados ni con los recursos necesarios para dar el mejor tratamiento o cuidado a nuestra población, ¿verdad? Tenemos también, estamos obligados nosotros como gobierno a responder a todas estas necesidades. La falta de medicamento es algo que no podemos tapar, ¿verdad? El sol como un dedo, como decimos los salvadoreños,
y nos encontramos casos críticos donde las personas están falleciendo porque no hay el tiempo para atenderlos a tiempo, ¿verdad? Sino que las citas son muy prolongadas, sus enfermedades son críticas y al momento de que les dan la cita, su condición va a estar a un grado, o si no ha muerto, a una gravedad que quizás ya no tenga una solución médica. Sabemos que han habido ciertos esfuerzos, ¿verdad?, hacia el sistema de salud. Sin embargo, la deficiencia tiende a ser mayor que lo que podemos decir de bueno, ¿no? Entonces, serían retos muy fuertes que se van a asumir, pero como vamos, pues estamos dispuestos, ¿verdad? Como dice nuestro candidato a la presidencia, José Alvarado, él está acostumbrado a los retos grandes y sabemos que cuando todo el esfuerzo se pone, podemos encontrar cambios y resultados. A ver, encuentro dos escenarios. Quisiera un poco, en 20 segundos, recapitular un poco el planteamiento que tiene la Alianza por un Nuevo País frente a este planteamiento y un poco comparando la diferencia de lo que está planteando en este caso la doctora Araujo. Veamos. Bueno, ¿cómo se llama? No se trata de conflicto, realmente se trata de realidades. Entonces, como el planteamiento de la nueva alianza se ha construido a través del trabajo de más de 2 años, con más de 120 mesas con los trabajadores de la salud y todo el personal operativo, realmente podemos tener insumos que nos dicen a nosotros que se adolece de un gran problema en cuanto al abastecimiento de medicamentos, insumos que son realmente sentidos por nuestra población, y también hay un déficit en el financiamiento de lo que es el Sistema Nacional de Salud, y también hay una desmotivación de parte del personal sanitario en las condiciones en las que se están brindando las atenciones de salud. Entonces, yo creo que es un tanto el enfoque que también uno debe señalar para poder tener un punto de partida dentro del diagnóstico. Doctora. Sí, lo que pasa es que ¿Qué piensa de este planteamiento? Sí, lo que pasa es que cuando el doctor dice, cuando yo me enfoco específicamente en qué encontrará, porque como lo encontramos estaba realmente en una deficiencia muy grande. Es importante decir que nuestros gobiernos han apostado al área de salud. De hecho, si usted se fija en la estadística presupuestaria, ha ido cada vez mejorando. Este año, por ejemplo, nosotros tuvimos un recorte de más de 18 millones de dólares, que era específicamente para medicamentos. Es decir, a pesar que hemos ido haciendo un gran esfuerzo, el punto está que en el año 2010, supóngase, ¿cuántos tomógrafos nosotros teníamos en el país? ¿Cuántas resonancias magnéticas teníamos en el país? ¿Dónde tenían que llegar las mujeres para tomarse un mamógrafo? Toda esa realidad se ha transformado, porque por muy buenos, nosotros de hecho como médicos sabemos que académicamente salimos muy bien formados, pero que ¿de qué sirve a usted sospecharle una masa en la región abdominal si usted no tiene el instrumento que le va a servir para diagnosticar? Es decir, hemos estado en un proceso en donde lo que se ha creado es toda una estructura, tanto de infraestructura como de tecnología, que nos permite a nosotros avanzar a una fase en donde ahorita, por ejemplo, para el candidato Hugo Martínez, estamos llevando ahorita lo que es la posibilidad de crear una política del buen trato al paciente, porque nosotros sabemos que hace falta, no hay, creo, hospitales en el mundo. ¿Le da un poco la razón a lo que plantea el doctor Contreras entonces? Lo que pasa es que estamos hablando de cosas distintas, porque el doctor me está diciendo, y comparto algunas cosas con él, que hay parte de desmotivación del personal de salud, sobre todo por el tema del escalafón. Pero el tema del escalafón es un tema aparte que debemos de tocar de una manera responsable. Y que ya vamos a hablar de eso. Una reacción, doctor Contreras. Bueno, tú sabes que en esto hay bemoles en todo punto de vista, y realmente para nosotros es importante señalar de que para poder avanzar debemos de retomar aquellas cosas que se pueden haber hecho bien, pero hay necesidad también de evaluarlas y ver realmente de qué manera se mejora. Todo en la vida es perfectible. Entonces, desde ese punto de vista parto yo para decir de que como equipo de Nueva Visión de Salud hemos trabajado palmo a palmo con los trabajadores de salud para encontrar aquellas soluciones integrales al sistema
que permitan no seguir dando medidas parchadas, sino que una medida integral al sistema. Ok, Cristina, ¿cómo encaja el planteamiento de ustedes frente a estas dos, digamos, adversidades que veo, ¿no? Pues yo entiendo, ¿verdad? Cuando escucho acá que es algo futurista, ¿no? Estamos hablando de cosas que se están planeando por hacer, pero la realidad actual es la que está sufriendo tanto el personal médico como la población, y es lo que escuchamos constantemente. Yo he tenido casos de personas que han tenido que usar el servicio público donde han llegado a dar a luz y estuvieron casi expuestos a morir, porque no hay suficiente personal tampoco para atender a la cantidad de pacientes. Entonces, en realidad hay muchas deficiencias administrativas, financieras. ¿No logra visualizar el proyecto de ustedes cosas positivas como lo plantea la doctora Araujo? Creo que más adelante vamos a hablar de un punto donde creo que es algo positivo, pero que todavía se puede mejorar. Doctora Araujo, un poco la reacción de Cristina. Mire, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer algunos estados de salud, ¿verdad? Sistemas de salud. No hay sistema de salud perfecto. Sin embargo, considero yo que la proyección que se lleva de mejorar cada día un sistema de salud que nos permita a nosotros tener una población más sana. Estamos haciendo el esfuerzo, se ha hecho el esfuerzo y por supuesto se puede mejorar. Ok, entonces en resumen, doctor Zuleta Contreras, ¿se habrá hecho lo suficiente? Y esa es parte de la repregunta. ¿Se habrá hecho lo suficiente o falta mucho que hacer en esta materia? Así voy a dejar planteado este punto para que cuando regresemos continuamos en el desarrollo del mismo. A ustedes que nos están sintonizando, desde ya pues les invitamos a que participen. Recuerde, estamos a través de @diálogo21 y la etiqueta Los Protagonistas GMB. Ahí estamos, escríbanos, comente. Nos interesa conocer la opinión de ustedes frente a este tema que tiene que ver con el sistema de salud del país y la propuesta que están haciendo los candidatos presidenciales, vista desde el ángulo de nuestros protagonistas esta noche. Así es que háganlo y regresamos con más. Estás viendo Los Protagonistas. Bueno, quiero comentarles también que ustedes pueden sintonizarnos a través de canales 15 y 19. Estamos también en Megavisión Go para que participen con sus comentarios. Estamos también transmitiendo en nuestras cuentas en Facebook, así como también en Twitter. Así que desde ya tiene esas opciones para que nuestra señal usted pueda compartirla con sus contactos. Continuamos con nuestros protagonistas de esta noche, el doctor Eduardo Zuleta Contreras, miembro coordinador de la Mesa de Salud de la Fórmula Alianza por un Nuevo País, la doctora Rina Araujo, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, y Cristina Escoto, representante de la Secretaría de la Mujer de la Fórmula Presidencial de Vamos. A ver, hay un factor acá que me muestra dos caras de la moneda. Una, del esfuerzo que se ha hecho para solventar los problemas de salud, pero por otro lado también las deficiencias que ustedes han logrado marcar. La repregunta que había planteado es si ha hecho lo suficiente o falta mucho que hacer en esta materia. A ver, tienen la palabra los tres. Bueno, ¿cómo se llama? Yo en este tema todavía falta mucho por hacer. Yo creo que todos aquí estamos claros de que todavía hay que dar saltos de calidad. En ese sentido, cuando nos hemos reunido con la fórmula presidencial de la nueva alianza, de la Alianza por un Nuevo País, con Carlos y Carmen Aida, ellos ponen al centro la dignidad humana, ¿ya? Entonces, en el tema de calidad de atención, es importante denotar que debe haber un marcado acento en la calidad de la prestación del servicio, pero debe ser bidireccional, debe ser
un trato digno al usuario, pero también un trato de respeto del usuario hacia el profesional que brinda la atención. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, yo te aseguro que ahorita hay mucha gente en hospitales que no ha llegado a su casa, se ha quedado haciendo turnos y en las vacaciones, mientras nosotros nos damos un abrazo de feliz año nuevo, estarán haciendo turnos en los hospitales y en los centros de atención. Entonces, para nosotros todavía hay materia pendiente en el tema de salud que nos permitirá a nosotros avanzar en propuestas concretas, como lo es Pronto Salud. O sea, por ejemplo, en este tema... Ese es el programa de ustedes, Pronto Salud. Es uno de los tantos programas que se pueden desarrollar. Pronto Salud lo que busca es hacer un acortamiento a nivel de primero, segundo, tercer nivel de atención, donde podamos tener la oportunidad de que la gente tenga consultas médicas con especialistas o con consulta general de una manera más expedita. Y también trabajar en el acortamiento de las cirugías electivas. Te explico un poco. En materia internacional, como bien lo decía la doctora Araujo, cuando uno sale a ver otros escenarios y sistemas sanitarios a nivel mundial, uno puede ver que en Europa tenemos clasificación para programas de cirugía electiva. Entonces, imagínate tú, Ernesto, llega tu mamá con un cáncer de cervix y te recibe en la consulta externa una secretaria que no sabe que ese paciente necesita ser atendido más pronto porque tiene un cáncer, ¿verdad? O ese es el diagnóstico por el que lo han enviado al hospital. Entonces ese paciente debe ser catalogado como categoría A y ese paciente podrá ser operado en menos de 60 o 90 días, dependiendo del resultado del hospital. Como representante del partido oficial, es decir, del gobierno, ¿qué piensa usted de esta crítica? ¿Se ha hecho lo suficiente o falta mucho por hacer en la materia? En ningún país del mundo te van a decir que has hecho lo suficiente en salud. El Salvador ha mejorado en esto, pero falta mucho por hacer. Pero no podemos obviar algunos hechos que son indicadores a nivel mundial. El de ellos, nosotros hemos bajado la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que eran parte de los objetivos del milenio. En el año 2017, nosotros de las 6.700 partos que tuvimos, 65.000 partos, tuvimos 35 fallecidos. Es decir, la reducción de la mortalidad materna es, para nosotros los médicos sabemos que es uno de los primeros indicadores que se miden para el bienestar de un país. Y aquí en El Salvador hemos tenido una reducción dramática, drástica, en la reducción de la mortalidad materna. Hemos tenido una reducción clara también en los niños, en los recién nacidos. No digamos en los partos que ahora recibimos el 54% de partos que se realizaban a nivel hospitalario. Hoy tenemos el 99% de partos que se realizan a nivel hospitalario. ¿Qué significa esto? Menos mortalidad, tanto para la madre como para el niño. Es decir, se ha avanzado, pero se necesita más. El doctor Contreras hablaba del tema de los médicos y digamos, la apuesta de formación y sobre todo de atención que este gremio merece, ¿no? Bueno, mire, yo soy médico. He trabajado y no solamente soy médico, tengo familiares médicos, mi hija es médico y he vivido de primera mano porque también soy graduada de la Universidad Nacional y mis rotaciones han sido por los hospitales más dramáticos de este país. De historia, El Salvador ha tenido un mal manejo para los médicos. Aquí no es una cuestión de hace 10 años. Aquí el médico ha ganado poco. Aquí el médico no se le ha tomado en consideración sus turnos, que ahora nosotros como Asamblea Legislativa estamos trabajando en un proyecto de ley para ir dignificando al gremio. Pero no es suficiente. Ahora bien, todo esto nos conlleva a lo que nosotros estamos hablando de lo que son las áreas presupuestarias. Y es ahí donde todos nosotros como legisladores tenemos que tomar conciencia. Le voy a decir un ejemplo. En la mesa de salud en el cual dignamente yo formo parte, me da ahora que yo estoy primera vez allí, me asombra cómo algunos diputados que no son médicos se extrañan cuando nosotros los médicos decimos que hacemos turnos de 36 horas. No lo creen.
y dicen, no puede ser que esto esté pasando en El Salvador. Y lo hemos vivido todas las generaciones. Entonces, el doctor Zuleta Contreras tiene razón de que hay que hacer más dignificación al gremio médico. Ok, veamos un poco en el tema de presupuesto que ya lo tocó la doctora Araujo, ya vamos a hablar, pero a ver, ¿qué opinión tiene de estos planteamientos, Cristina? Pues estoy de acuerdo en que falta mucho por hacer, ¿verdad? Necesitamos eficientar el sistema de salud en todas las áreas. Creo que los médicos deberían de ser dignificados, ¿verdad? Están tratando con la vida de nuestra población salvadoreña y deberían de tener el trato y el cuidado y todo el equipamiento necesario y las horas de descanso, o sea, son vidas las que tienen en su mano. Y por lo tanto necesitamos trabajar arduamente para mejorarlo, y yo creo que cuando hay una voluntad política podemos alcanzar metas no tan bajas, sino mucho más altas. Debemos de llevar nuestro sistema de salud a un nivel de calidad donde, si yo fuera la ministra de Salud, yo no tuviera que ir a un hospital privado. El día que el ministro de Salud, él y toda su familia vayan a un hospital público, entonces puede decir, estoy haciendo un buen trabajo. Porque la única razón por la que pagamos un seguro privado es porque nos da miedo asistir. Bueno, sería inédito e histórico que un funcionario de esa envergadura asistiera, ¿no? a un pero solo, exacto, sanitario público. Pero ¿no? solo entonces podría decir, estoy haciendo todo lo que debo de hacer por la población. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a un privado? Porque cuido mi salud. Bueno, hay un debate alrededor de este tema, ¿no? De los seguros y especialmente de cómo está el sistema de salud pública, ¿no? Claro, pero estamos hablando de que una de las razones es porque nos da miedo entrar a una salud pública donde han llegado personas que les iban a amputar la mano derecha, pero les amputaron la mano izquierda, porque confundieron el cuadro médico. O sea, hay tantas cosas que están sucediendo que se pone en riesgo la vida del ser humano, que yo creo que nosotros debemos de enfocarnos a trabajar de tal manera que toda la población pudiese usar el sistema público, porque se ha llevado a un nivel de calidad que merece la población salvadoreña. Su reacción a lo que dice Cristina, doctora Araujo. Sí, estoy consciente de que nosotros, mire, lo que pasa es que aquí también hay muchas cosas de actitud. Y eso es importante. Nosotros pensamos que ahora se creó inclusive una ley, que es Ley de Deberes y Derechos de Pacientes, que yo se los pregunto a los pacientes y se los pregunto incluso a los colegas médicos, si la han leído y ni siquiera conocen lo que es el marco legal que protege a los pacientes y las obligaciones que yo como médico tengo. Porque mire, aquí hay dos caras. Aquí está la cara del paciente y la cara del médico y la del hospital en sí. El punto es que, por ejemplo, el punto de vista de mi colega es desde la perspectiva profesional del gremio médico, pero también está la perspectiva del paciente. Nosotros estamos claros que nosotros necesitamos más personal de salud, pero al final, cuando nosotros, por eso es que es importante, y hoy siempre he dicho, que hay temas que no debemos de politizar. El tema de la salud es un tema que debe de verse bajo la perspectiva profesional y clara de las necesidades del Estado. Nosotros sabemos que para esto lo que se necesita es mayor inversión. Si nosotros estamos invirtiendo solamente el 3.9 del PIB en lo que es el área de salud. ¿Y qué es lo que necesitamos con esto? Necesitamos más presupuesto. Es importante decir que el Ministerio de Salud ha tenido un incremento en su inversión, ¿verdad? En el presupuesto que se le ha dado. Pero ¿cuánto es el presupuesto que se va en el pago de salarios? Se va más del 70% de presupuesto. Sí, hay una distorsión ahí. Una distorsión que claro, hay que trabajar y hay que mejorar. Pero para eso se necesita una alternancia política que nos lleve a consensuar en esto. Ok. ¿A qué se refiere con lo de alternancia política? Es decir, que podamos hablar y llegar a un consenso. Okay. ¿Me Un entiende? acuerdo de nación. Un acuerdo de nación, Okay. perdón. A ver, usted mencionó el tema de presupuesto y que me parece que es interesante. Voy a plantearles la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo califican ustedes la asignación del presupuesto para el rubro salud? Actualmente se habla de 627 millones, si no mal recuerdo, me corrige, dentro de la partida. Entiendo que eso es lo que se está planteando o eso es lo que se tiene hoy para el 2018, ¿no? Bueno, voy a explicar. El 2016 tuvimos 650.9 millones, en el 17 652 millones,
En este año se recortó, y esa ha sido una de las causas de la deficiencia de medicamentos, se recortó a 30 millones. Lo recortó el gobierno. Lo recortó la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, pero... Lo recortó en 30 millones. Y este año hemos propuesto, y esperamos, y a través de esto pedirle a todos los compañeros que estamos dentro de la Asamblea Legislativa que no se vaya a modificar este presupuesto de 662 millones de dólares. Que es el presupuesto que se ha solicitado para el 2019, 662. Bueno, conversaba con el presidente del Colegio Médico, 2.4 es lo que creo que anda con relación al PIB actualmente, el presupuesto. Te corrijo, sí, ¿cómo perdón, se llama? Sí. 2.6 es lo que aplica en el PIB el Ministerio de Salud, 2 puntos del PIB para el Seguro Social y 0.5 para el resto del sistema. En la división, sí. Entonces, al final terminan siendo 3.9 para el sistema de salud. Para el sistema de salud. Ahora bien, yo te quiero hacer una corrección antes que sigamos, porque sí, por favor. Realmente yo vengo representando la nueva alianza, la Alianza por un Nuevo País, perdón, pero el coordinador nacional del plan de salud que el candidato ha designado es el doctor Manuel Orlando Cabrera Candray, ¿verdad? Entonces yo quiero corregir en esa situación porque esa es la... No se vaya a preocupar el doctor Candray. Es que cuando tú lo dices de esa manera... es como que ya... Sí, está haciendo otra cosa, sí, ¿verdad? Entonces, no se preocupe que no se le está quitando el puesto. A ver, entremos un poco a este tema. Gran parte de la discusión alrededor del presupuesto es que las partidas las modifica la oposición y que por eso el gobierno no ha logrado llenar las expectativas de la cobertura que merecen los salvadoreños. Decía la doctora Araujo hace unos minutos, no es el gobierno manda su partida, pero quien aprueba el presupuesto termina siendo la Asamblea Legislativa. Mire, yo quisiera regresar a cómo califican ustedes la asignación del presupuesto para el rubro de salud. Es deficitaria. Mira, a pesar de que este gobierno incrementó desde el 2009 el doble en el presupuesto, porque en el 2007 era de 307.1 millones de dólares y actualmente es de 614.4, habría que revisar algunos rubros que ellos mismos ponen dentro de sus resultados como nación. Por ejemplo, el rubro de otros. Ese rubro de otros gastos representa 36.6 millones de dólares. Y el rubro de medicamentos anda por el orden de los 48, 52 millones cuando hay una modificativa o un refuerzo presupuestario. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que hay grasita ahí de por medio que habrá que revisar para ver si se puede redireccionar el presupuesto en salud a lo que era eminentemente operativo, porque tú sabes que, por ejemplo, para financiar el sistema necesitamos revisar también qué pasa con la asignación de otros subsistemas. Por ejemplo, te pongo el caso de Fosalud. Fosalud recibe a través de los impuestos del tabaco, alcohol, armas, cerca de 142 millones recauda. Pero a Fosalud como institución solo le llegan 44 millones. Entonces habrá que revisar qué se hace esos 78, 72 millones de dólares restantes para poderlos inyectar a donde realmente necesitamos. Porque, o sea, la doctora sabe que en los países donde hay grandes crecimientos en materia de salud, las inversiones en el PIB tienen que rondar al menos 7 puntos del PIB en salud. A ver, por alusión, doctor. Por alusión, yo los motivo a los compañeros diputados de la derecha que nos ayuden a aumentar el presupuesto. Es decir, si estamos hablando que ahorita estamos hablando de 3.9 del PIB, Costa Rica, que es un país vecino y que además de eso tiene la misma población de nosotros, tiene el 27 del PIB. Recordemos que una población sana es una población productiva. Si nosotros le inyectamos a salud y a educación, nosotros vamos a ser un país con mucha fortaleza en Centroamérica. Por alusión, doctor. Pide que diputados que pertenecen de los partidos a su alianza le den más apoyo. Pues mira, ¿cómo se llama? Cuando tú te reúnes con la fórmula de Carlos y Carmen Aida y la premisa es poner al centro la dignidad de la persona humana y la salud de nuestro pueblo, yo no dudo que vamos a concurrir con una transformación en el sistema, pero ya no a través de reformas de la reforma,
vamos a estar hablando de reingeniería inteligente y planeación estratégica en salud. Eso es lo que realmente, ahí es donde tenemos la coincidencia con la doctora, en el sentido de que este tema que es trazador nacional, debemos de verlo como una apuesta de desarrollo, porque esa apuesta de desarrollo en salud nos llevará a tener un sistema robusto, una población sana y por supuesto que un crecimiento exponencial como país. Ok, interesante. Cristina, le doy la palabra, me están pidiendo una pausa, regreso con más. Y también gran parte del presupuesto que se asigna en el sistema de salud público tiene que ver o se ve impactado precisamente por el tema del escalafón. ¿Cuál es la postura que cada uno de ustedes tiene con relación a este tema, el escalafón de salud, ¿no? Muchos creen que es un mal necesario, pero también otros que impacta fuertemente porque casi creo que el 80, me corrigen, o el 90% de todo el presupuesto destinado para salud va para cobertura y designaciones de salarios, ¿verdad? Algo que obviamente es preocupante. Vamos a dar la pausa, gracias nuevamente por estar con nosotros, siga participando, ahí estamos observando todos los mensajes que usted nos está haciendo llegar a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter y por supuesto también estamos con la etiqueta Los Protagonistas GMB. Escríbanos, queremos conocer su opinión. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Los Protagonistas, Tu Voto 2019, rumbo a lo que serían las urnas, ¿verdad? Que nos va a llevar a los salvadoreños a elegir un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta o un nuevo vicepresidente. Estás viendo Los Protagonistas. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Continuamos desde luego con esta transmisión. Somos canales 15, 19, 21. Estamos en Megavisión Go y a través de las redes sociales también para que usted pueda compartir nuestra señal con sus contactos y de esta manera pues tener una retroalimentación de lo que está pasando precisamente acá en el set con nuestros protagonistas, donde estamos analizando ya a esta altura del programa lo que es el tema del presupuesto. Sabemos que el presupuesto tiene un impacto muy importante, sobre todo cuando se trata de medir los alcances que puede tener una política de salud pública. Este ha sido un debate que se centra muchísimo en la Asamblea Legislativa. El gobierno, por su parte, considera de que quien ha obstaculizado es la oposición. La oposición considera de que no hay reglas claras para poder administrar el presupuesto. En fin, ¿qué pensábamos al respecto antes de poder entrar y hablar del tema de escalafón, que también lo dejé planteado en la bloque anterior? Cristina. Yo creo que es importante, obviamente, estudiarlo del presupuesto y estoy de acuerdo en no politizar. Uno de los problemas que nosotros vemos en los gobiernos que hemos tenido durante 30 años es que hay esa tendencia a politizar las decisiones que afectan directamente a la población. Por lo tanto, debemos de quitar eso de la mesa y pensar solamente en cómo podemos beneficiar al pueblo salvadoreño y dignificarlo en todas las áreas. Ahora bien, como vamos, creemos que también es importante estudiar cómo se está manejando el presupuesto, qué tan eficientes somos a la hora de administrar los presupuestos que recibimos y las finanzas públicas, ¿verdad? En este momento, pues hablando referente a salud, cuando hablamos de cómo se usan los porcentajes, de cómo se manejan, cuando hablamos de repente que hay 48 millones para medicamento y 36 millones para otros, o sea, cómo estamos usando los dineros que deberían de usarse de tal manera que podamos ser responsables a la salud de nuestra población. Creo que nosotros como salvadoreños estamos muy claros que los manejos no necesariamente son los adecuados. Por ejemplo, en licitaciones de medicamentos hay muchos favoritismos y no estamos pensando en la población, ni estamos pensando en el medicamento que sea el mejor para nosotros como usuarios.
Por ejemplo, si nosotros usamos un medicamento que no es original, toma 10 veces más la cantidad o 5 veces más la cantidad que un medicamento original. Y por ahí vamos trabajando y dándonos cuenta que los contratos no necesariamente son los que más benefician a la población, y una vez más volvemos a caer en el tema de dinero. Entonces, nosotros como vamos, lo primero que haríamos es ver cómo se está manejando el presupuesto para luego, obviamente, trabajar en vías de que haya un aumento presupuestario. Ok, pero ¿pueden ver ustedes un poco de responsabilidad en la clase política o en la clase de cómo se ha administrado el tema del presupuesto para saber de cómo está el sistema de salud hoy en día? yo creo que ambas, ¿verdad? Que hay cosas que tienen que mejorarse en ambas. Uno, las decisiones que tomamos, no politizarlas para que beneficien al pueblo salvadoreño. Y segundo, sí, debemos de investigar cómo se está usando el presupuesto y qué se hacen esos dineros y por qué se están distribuyendo de esa manera y qué son esos otros. Ok, doctora Araujo, por una reacción, 30 segundos. Bueno, mire, realmente nosotros en el año 2008 recibimos una compra de medicamentos, para comprar medicamentos un presupuesto de 30 millones. Se ha subido a 70 millones. Y el año pasado, que tuvimos el problema, se nos recortaron casi 18 millones. Por lo tanto, la cuestión del presupuesto es una cuestión que debemos acabar. Nosotros sabemos como médicos, hace unos 4 Pero días... ¿ha sido un asunto de mal manejo de presupuesto o un asunto de que no le han dado el presupuesto la oposición política al gobierno? No, yo considero, Ernesto, que lo que pasa es que hablar de presupuesto, estamos hablando de un presupuesto que aún con lo que se da es limitado para un ministerio. Está hablando usted que el Ministerio de Salud actúa casi en el 80% de la población salvadoreña. Si usted llega ahorita al Hospital Rosales, esto son cantidades de personas. ¿Por qué? Porque como se ha mejorado la referencia de los niveles locales, entonces también se aumentó en el nivel central. Es decir, se aumentó porque se detectaron las enfermedades que no habían sido diagnosticadas en las áreas, digamos en las comunidades, a través de los ECOs. Entonces, no es que haya una mala distribución, lo que pasa es que realmente el tema de salud es un tema que nunca termina. Póngase usted, solo es de analizar un detalle. El Seguro Social, porque es trabajado en el Seguro Social, invierte 70 millones en medicamentos. 70 millones. Y el Ministerio de Salud, que cubre el 80% de la población, compra 70 millones. Esa inequidad, nosotros no podemos seguir con ella. ¿Y de quién depende esto? ¿Por Eso el presupuesto? yo considero que depende, es la forma en cómo está establecido el sistema de salud. Por eso nosotros debemos de trabajar y llevar a un sistema integrado de salud que nos beneficie y nos produzca a nosotros mayor equidad. Ok, decía de que el presupuesto se ve seriamente impactado por el tema del escalafón, ¿sí? Un escalafón que es digamos, el resultado de una lucha sindical y que lo dieron los gobiernos de Arena, ¿no? Y este es un tema que les ha tocado a ustedes como gobiernos del FMLN, los dos que han estado lidiando con ellos. Y esto es parte de una pregunta muy importante, ¿qué debe de hacer el nuevo presidente con el escalafón de salud? A ver. Bueno, Hugo Martínez y la fórmula presidencial con Karina ha comprometido a dar el escalafón. Pero nosotros debemos de ser como gobiernos también responsables. Yo entiendo que cualquier presidente, y en ese caso nuestra fórmula, hace poco tuvimos una aliación entre todo lo que es el gremio de salud, en donde tuvimos casi 3.000 personas que llegaron, y él dice, yo me comprometo a dar todo el escalafón. Pero debemos y eso es lo correcto, porque el escalafón nace de una ley y de un esfuerzo, así es. Pero también nosotros tenemos una ley que es una ley primaria, que es una ley de responsabilidad fiscal, y que nos dice a nosotros que nosotros no podemos llegar a trastornar también las arcas del Estado, las finanzas del Estado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El escalafón debe de darse, pero debe de darse al 100% de trabajadores que tengan un límite salarial que se estipule en esta ley, en una reforma de ley al escalafón. Consideramos que el escalafón debe de ser cada año analizado, porque nos decía el ministro de Hacienda cuando nosotros nos reuníamos con él para hablar del escalafón, mire, el escalafón significa $32 millones cada año.
No puede. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo le dice al Estado, mire, usted tiene que revisar esa ley. Esa ley debe de cumplirse, pero debe de revisarse. Debe de haber una reforma responsable que esté basada en la ley de la reforma Entonces, el nuevo fiscal. presidente que se elija debe de mantenerlo porque es ley, obviamente. Así es. Y pero usted me advierte que hay una ley de responsabilidad fiscal que está por encima también de lo que podría hacer esta ley, ¿no? Sí, es que fíjese que hay una cosa que es importante, Ernesto. Nosotros, como gobierno del FMLN, recibimos a directores, recibimos administrativos del ministerio con salarios bien altos. Estoy hablándole de salarios de $4,000 a $6,000, incluso hay unos de $7,000. Pero nosotros no podemos tirar el escalafón al 100% de trabajadores. De hecho, en este momento, el escalafón se le dio al 92% de trabajadores. Salarios de $7,000, sí, recibimos producto eso. De la aplicación del escalafón. Aplicación del escalafón. Es decir, yo considero de que la escalafón, Hugo Martínez se ha comprometido con darlo al 100%, pero sí considero, yo como médico, yo como legisladora responsable, que nosotros como Comisión de Salud y también como la Comisión de Hacienda, debe de presentarse un escalafón que no se politice, porque llegue el partido que llegue, no va a poder estar incrementando $32 millones solamente para incrementar salario. Cuando ya tenemos nosotros un presupuesto que en el más del 70% se destina a salario. A ver, doctor Zulet. Bueno, volver a la pregunta, ¿qué debe hacer el nuevo presidente con el escalafón de salud? Mira, si eso es sumamente fácil, cumplir la ley. Cuando él toma la investidura del cargo y jura defender y hacer cumplir las leyes de la República, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Carlos y Carmen Aída han sido enfáticos que hoy por hoy se debe cumplir al 100% el escalafón de salud. Obviamente, este gobierno ha tenido 9 años para hacer las reformas al escalafón y no las ha hecho, ¿ya? Entonces, eso de venir a querer adosar o adobar ahorita lo que no se ha cumplido los últimos 3 años para el trabajador causa una molestia, porque realmente no es la generalidad tampoco que haya sueldos de $7,000. O sea, ¿la reforma es responsabilidad del gobierno o es de la Asamblea Legislativa? Bueno, es que la cartera de salud, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando del escalafón de salud, pertenece a la cartera... Es parte del Ejecutivo, obviamente. Pero entonces, la reforma la hace la Asamblea Legislativa. Exacto, pero han tenido 9 años para presentar y no ha progresado, ¿no?, la reforma de esa ley del escalafón. Entonces, en ese sentido, Carlos ha sido muy enfático, y sobre todo Carmen Aída en el manejo económico ha sido muy responsable, es decir, que se cumplirá al 100%, pero también se va a sentar con todas las fuerzas sociales de este país en materia de salud para adecuar y hacer las reformas necesarias también para realmente que ese escalafón sea sostenible en el tiempo. Entonces, hay una responsabilidad fiscal primaria que nace del presidente de la República, ¿ya? Entonces, la ley se debe cumplir. No podemos aquí estar en un estado con desórdenes, que hoy sí la cumplo, mañana no la cumplo. O sea, realmente es ley de la República y el no cumplimiento de esta ley, eso pena, pues, porque si no, que la patria te lo demande, ¿verdad? Porque tú tienes que cumplir la ley. Cristina. ¿Qué piensa de esos dos ángulos del tema? Estamos de acuerdo en el sentido que hay que cumplir la ley, pero también necesitamos sentarnos y quizás pensar en una renegociación, porque esto no es sostenible. Entonces no podemos pretender seguir avanzando e ignorando algo que va a terminar mal. Entonces, que ya de por sí está causando problemas. ¿Cómo califica ambas posturas de los candidatos que se han comprometido en cumplir en un 100%? Entonces, sí, para nosotros, como vamos... O sea, estamos obligados a cumplir la ley, pero inmediatamente a sentarnos a una renegociación. O sea, no podemos simplemente decir, lo voy a hacer así como está porque es la ley, sino más bien hay que hacerlo porque la ley lo estipula, pero tengo que trabajar en unir todas las fuerzas desde el Ejecutivo y el Legislativo para llegar a un acuerdo lógico y saludable fiscalmente hablando para que esto pueda ser sostenible y pueda recibir todo el personal de salud un ingreso pues justo, ¿no? Y aumento justo.
A ver, doctora Araujo, ¿qué piensa de ambas posturas? Mire, yo considero, estamos claros y todos coincidimos que el escalafón es una ley que debe cumplirse, pero que necesita una ley que sea ser transformada, que sea modificada. ¿En qué contexto? Únicamente en que los salarios que sobrepasen de $3,000, como lo había dicho la señora ministra, no pueden recibir escalafón, porque ya son salarios altos y el sistema de salud no puede, ni tiene la capacidad, ni el Estado, de aumentar, por decir, $400 a una persona anualmente, porque se le suba el 8%. Entonces, yo considero que Hugo Martínez se ha comprometido en mantener el escalafón, y es lo correcto porque hay que cumplir la ley. Pero es importante que nosotros como legisladores seamos responsables. Yo voy a decir, de hecho, nosotros escuchamos en los pasillos de la Asamblea que nos decían, si no dan el 100% del escalafón, no vamos a aprobar el presupuesto. No puede ser. Aprobar el 100% del escalafón significaba más de $32 millones. Ahorita se ha dado casi 17 millones. Es decir, realmente el egreso para este rubro es bastante, y estamos hablando que tenemos falta de medicamentos, entonces es como que no concuerda. Nos ponemos en la posición únicamente gremial, que es respetable. Yo soy médico y por supuesto quiero que se le aumente, pero también debemos de ser ciudadanos responsables. Bueno, interesante, me voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted hablaba del tema de que es una de las grandes críticas que no solo el sector político lo hace, sino que también la población misma, al quejarse sobre el tema del abastecimiento, ¿no? El abastecimiento de medicamentos en las unidades. Ha habido esfuerzo, pero no lo suficiente, porque la queja, la demanda está ahí. Y ese sería un punto bien importante que vamos a aprovechar corriendo en el tiempo, sobre todo con este tema. Vamos a hacer una pausa más y regresamos acá en Los Protagonistas, Tu Voto 2019. Estamos desde luego corriendo en el tiempo, estamos llevándoles a ustedes desde luego toda esta serie de programas que nos permiten poco a poco conocer cuál es el ángulo de las propuestas que están haciendo los candidatos presidenciales de cara a seducir el voto de los salvadoreños. Nos vamos a la pausa y regresamos con más acá en Los Protagonistas. Estás viendo Los Protagonistas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos corriendo desde luego, avanzando en el tiempo y particularmente conociendo este otro tema que tiene que ver precisamente con el abastecimiento en los centros hospitalarios. Hemos repasado el tema de presupuesto, hemos repasado el tema de la responsabilidad que hay de una buena administración del presupuesto, del rol que debe de jugar la oposición política en este tema, pero también de otros aspectos elementales que pasan por comprender mejor el sistema de salud, cómo responderle a la población. Y este tema, desde luego, es uno de los que más preocupa a pesar del esfuerzo que se está haciendo. ¿Cuál es de alguna manera, y planteándoles un poco la pregunta que tiene que ver con el abastecimiento, qué factores creen ustedes provoca este desabastecimiento de insumos y medicamentos en los hospitales? ¿Cuáles creen que ustedes que son esos factores? Cristina. Pues cuando estamos hablando de la forma en que está distribuido el presupuesto, ¿verdad? Y que casi el 80-90% se va solo para salarios, estamos hablando que las cosas no están equitativamente, ¿verdad? Diseñadas para funcionar. Y este tema del escalafón está afectando de forma directa, ¿verdad? Porque estamos hablando que los salarios están aumentando de forma constante y el presupuesto a medicamentos cada vez está descendiendo en vez de ser incrementado, como fue que decreció para este año. Entonces tenemos que nosotros hacer una reingeniería, ¿verdad? Como se usaba esa palabra hace un momento, y buscarle una solución pronta a poder abastecer nuestros centros hospitalarios, ¿verdad? Y centros de salud a nivel nacional.
porque es apremiante la situación en la que estamos ahorita como nación. Doctor Araujo, a ver, Bueno, ¿por qué mire, sigue siendo, digamos, como la factura pendiente el tema el tema de contar con un verdadero staff de medicamentos en la red pública? fíjese de que hubo una solicitud por parte del Ministerio de Salud en su momento para iniciar un sistema informático donde hubiese la posibilidad de hacer una planificación, que es esencial en este momento, una planificación de todos los centros hospitalarios de El Salvador. Sin embargo, y desafortunadamente, pues fue un presupuesto de 15 millones que se solicitó para esto y no lo aprobaron. Esto significa que la planificación que hace el ministerio no tiene ahorita una tecnología, una fortaleza tecnológica que también le permita irle dando seguimiento. Por decir un ejemplo, yo estuve en el Seguro Social, y en el Seguro Social usted sabe en qué lugar hay una crema de Canesten y en qué lugar hay una aspirina, porque el sistema informático SAFIS del Seguro Social es un sistema totalmente completo. Pero el ministerio ha mejorado en situación informática. De hecho, nosotros es a través del sistema informático del ministerio que hemos visto la reducción y la mejoría en muchas cosas que se ha hecho en el ministerio. Pero este tema de medicamentos es un tema que nosotros tenemos pendiente. La planificación debe fortalecerse. Yo considero, hemos mejorado en la cantidad de medicamentos. En el 2009 nosotros encontramos los hospitales con un 54% de abastecimientos. Ahorita tenemos entre el 80 y el 90 de abastecimientos. Desafortunadamente, como en toda parte del mundo, no podemos llegar al 100%. Es algo que hay que mejorar, Hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia del 2014 que también prohíbe las compras directas, y esto pues también de alguna u otra manera limita los procesos. La misma planificación que se da y que sea a nivel nacional. Entonces creo que nosotros debemos de mejorar, y una de las cosas que Hugo y Karina se han comprometido, nuestro candidato presidencial, es a mejorar la planificación para que la entrega de los medicamentos sea de forma inmediata y por supuesto que esto sea un proceso de mejora. A ver, doctor Zuleta Contreras, ¿cuál es, digamos, su lectura con relación a este punto que es obviamente básico si queremos mejorar un poco el sistema de salud en el país? Bueno, una de las propuestas que la Alianza por un Nuevo País propone es Medicina Siempre. Entonces, Medicina Siempre tiene 3 ejes, ¿verdad?, enmarcados en la reingeniería inteligente y en la planificación estratégica, innovación y modernización. Fíjate tú, ya lo mencionaba la doctora Araujo, o sea, es de echar a andar la tecnología apropiada para establecer sistemas de control de existencia y consumos, pero estos controles de existencia y consumo deben también ir amarrados con la parte clínica epidemiológica. Tú sabes que en abril vamos a tener un alza en el número de diarreas, en los brotes de conjuntivitis bacteriana a nivel nacional, y son picos históricos. Entonces tú tienes que prever y jugar con los presupuestos, y hay formas innovadoras para poder estar ejecutando presupuestos en materia de medicamentos, que si tú me invitas posteriormente a otro programa, yo te los puedo venir a explicar sustancialmente. Compras eficientes, privilegiaremos las compras en volumen para alcanzar aquellas economías de escala y otros beneficios en costos, con entregas programadas acordes a los consumos que tiene el sistema. Entonces, tenemos que inyectarle también la gente idónea. Aquí tenemos que no tiene que ser un médico, hombre, ya, tiene que ser personal, ingenieros en logística, en sistema, porque mucho del problema del abastecimiento radica en la cadena logística, ¿ya? Entonces, esa es otro de los ejes, compras eficientes, y tenemos otro que es el uso racional del presupuesto asignado. Hay que hacer una gestión eficiente por resultados, KPI, medir. O sea, realmente cuando tú te retas como salubrista a ir por un determinado programa, pero ves que ese programa no te está dando los réditos en materia sanitaria, debes reevaluarte, ¿ya?,
para ver si le vas a seguir apostando a darle más recursos, porque tú puedes pensar que lo estás haciendo muy bien, pero ese programa te está encareciendo el sistema. Esto me lleva a plantearles la pregunta: ¿qué modelo de sistema de salud entonces debe estandarizarse en el país y ser tomado en cuenta en esta campaña electoral? Mira, es que el modelo de atención en materia sanitaria está estandarizado desde 1990 más o menos, en cual estamos en una estrategia APS y ahora pues en boga APSI. Es atención primaria de salud integral. O sea, ese modelo se viene desarrollando desde los años 90 con algunos cambios de nombre, si tú quieres, ¿verdad? Pero venimos desde el desarrollo de los objetivos del milenio, ¿ya? Y pasamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, dentro de ese marco, la provisión de los servicios de salud se ha venido brindando de manera que la atención primaria en salud sea de una manera integral, cercana a la persona y está estandarizado. Doctora Aranjo? Bueno, nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que esperamos que pronto se objetivice, que es un sistema integrado de salud. No puede ser ni es coherente tener un sistema en que el seguro social vea solo el 20% de las personas y tenga 70 millones para medicamentos. Y el Sistema Nacional de Salud, que vea el 80%, tenga 70 millones. Esa inequidad debe de mejorarse. ¿Cómo? Hacer un sistema integrado que le permita a la población tener mejores accesos de tal manera que son instituciones públicas que pueden interrelacionar entre ellas y fortalecer el mismo sistema. Es decir, yo creo que nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer un sistema integrado de salud que le permita a todos los salvadoreños mejorar la calidad de servicio de salud. Ese es para mí lo que debe de ejercer nuestro próximo presidente. El próximo presidente debe tener un compromiso de equidad en todos los servicios de salud. Nosotros, en ese sentido, la fórmula ha propuesto que también debemos de aspirar a la universalización de la prestación de los servicios de salud. Mira, como país, nosotros debemos de aspirar, claro, a un sistema integrado de salud, pero, ¿cómo se llama? También debes de generar las condiciones necesarias para que haya más empleo, que más gente entre en la formalidad y que de esa manera tú también puedas tener más cobertura en el sistema, y tenés que trabajar mucho en el tema de prevención. Te pongo un ejemplo, en el tema de educación en salud, es un déficit histórico que tienen los sistemas nacionales de salud en materia de educadores de salud como carrera. Entonces necesitamos... ¿No funcionan los ecos? Si queremos ver lo que creo que por ese lado andan lo que pasa es que, mira, los ECOS es una estrategia que nació en los gobiernos de Arena, y antes se le tenía un nombre, Servicios Esenciales de Salud y Nutrición. Luego migraron a un nombre que se llamaba Organismos Proveedores de Servicios de Salud, luego Extensión de Coberturas y luego Equipos Comunitarios de Salud. Entonces, puede hacer algunas adecuaciones en los nombres, pero esa estrategia publicitariamente... ¿Funciona o no funciona? Bueno, hay que hacer una revisión completa para ver cómo se está aplicando para poderlo integrar el sistema, doctora, por niveles. ECOS. Bueno, mire, los ECOS, con todo el cariño y el respeto de todos esos compañeros que andan exponiéndose en las comunidades más lejanas de nuestro país, son un éxito. O sea, nosotros estamos hablando que tenemos una vacunación de neumococo del 99%. ¿Qué le dice a usted esto? Que en los ECOS, en los 572 ECOS, fíjese qué interesante, cada ECO tiene un responsable, un coordinador. Un coordinador, sí, pero en el equipo tiene la responsabilidad de manejar a 200 familias por ECO. Es decir, ellos tienen la asignación de una zona geográfica, sí, entiendo, en la cual esas 200 familias le permite a él conocer las edades, el ingreso económico,
la forma hasta de la casa, si es de adobe, si es de bajareque, si es de, todo eso está totalmente definido a través de los ecos. Esa es una riqueza inmensa que le permite al Ministerio de Salud llevar la área de prevención hasta el lugar donde está. El tema de prevención. Cristina, a ver, pero yo ¿qué quisiera piensa volver usted a de la, esta decisión? ¿Sí? quisiera volver a la primera pregunta, ¿verdad? Okay. Del sistema de salud para estandarizarlo. Sí. Nosotros como vamos, Josué Alvarado y Roberto Rivera Ocampo, llevan un proyecto de salud que pretende estandarizar el sistema a nivel nacional, y una de las cosas que debemos hacer es digitalizar tanto lo que es medicamento como lo que es todo lo que es el paciente, ¿verdad? Y su expediente, que haya un expediente único que pueda estar ahí en el sistema y al acceso de cualquier personal de salud. Eso creo que es importante. Necesitamos digitalizar todo lo que es el sistema de salud, pero también es importante cuando hablamos de poder dar este medicamento en todo tiempo a las personas. Nosotros queremos trabajar con todo lo que es una negociación conjunta con los laboratorios ya registrados por el MinSal, de tal manera que no le demos prioridad ni a uno ni a otro, sino que conjuntamente, haciendo un contrato conjunto, podamos utilizar las farmacias que están en todo el país y que cada persona pudiese con su receta ir a una farmacia y recibir su medicamento. ¿Qué garantizamos ahí? Que siempre va a haber abastecimiento, que siempre habrá el medicamento que la persona necesita. Creo que eso es importante que lo hagamos. También necesitamos nosotros trabajar mucho en prevención. Creemos que la prevención es el secreto, ¿verdad?, para una buena salud en toda la nación. Esto nos llevaría a una campaña educativa, no solo alimenticia, también de ejercicio, ¿verdad?, para toda la población. También tenemos que trabajar en dar acceso a hospital para niños en todo el país, porque tenemos solamente un hospital aquí en el país donde viene toda la población, que es el Bloom. Entonces estamos pensando uno en Santa Ana, uno en San Miguel, se llaman Happy los hospitales. Básicamente es darle la atención que cada niño necesita. Ok, quiero poner sobre la mesa un tema que obviamente genera mucho debate y tiene que ver con el tema del aborto. Es un tema de salud, el tema del aborto. ¿Cuál es la postura que debe de asumir el nuevo presidente electo en el caso de lo que ustedes representan? A ver, Cristina. Bueno, me gustaría iniciar con ese tema porque es algo muy cercano a mi corazón. Soy mujer, ¿verdad? Y creo que como mujeres pues tenemos una postura, pero nosotros somos pro vida. Y muchas mujeres podrían decir, pero ¿cómo tú puedes ponerte en esa posición cuando hay casos específicos, que es donde se vuelve así conflictivo el tema del aborto? Ahora, yo, aparte de estar trabajando pues en este proyecto político, soy una mujer que tiene estudios de psicología, tiene estudios de consejería profesional, y todo esto me ha permitido ir a entender y estudiar los traumas. Está comprobado que el trauma de un aborto es mayor que el trauma de un abuso, de una violencia sexual o de una situación donde la persona ha sido agredida. Y yo creo que el bebé no nacido es el más indefenso de todos los seres humanos, porque la única voz que tiene para defenderlo es su propia madre. Es contra el aborto, entonces. Entonces somos pro vida, es contra el aborto, pero sí creo en cuidar a la persona y darle un seguimiento, no dejarla sola. Hay muchas opciones y muchas familias sin hijos. Doctora. Bueno, nosotros estamos y mantenemos la posición como FMLN, y en este caso nuestro candidato presidencial, no he escuchado yo su propuesta, pero definitivamente es el respeto a lo que define como el ser humano el artículo 1 de la Constitución, que es el respeto a la vida antes de su concepción. Ok, doctor. Bueno, ya lo mencioné anteriormente, la dignidad y el respeto a la persona humana. Entonces, en ese sentido, la postura de Carlos es pro vida definitivamente y en apego a la Constitución de la República, ¿verdad? El artículo es claro, desde el momento de la concepción se debe respetar al que es el fin y el principio del Estado, ¿verdad? Sí, el más indefenso. Voy entonces a una pausa, regreso con las conclusiones un poco del tema, de lo que hemos hablado esta noche acá en Los Protagonistas, y desde luego vamos a medir un poco el nivel de respuesta que también hay en ustedes para, desde luego, los puntos más que se han resaltado en la exposición que cada uno de ustedes ha hecho.
Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Estás viendo Los Protagonistas. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y estar compartiendo los diferentes puntos de vista que nuestros protagonistas esta noche han planteado a la nación, al mundo, a quienes nos están sintonizando, precisamente con este tema que tiene que ver con la salud de los salvadoreños y especialmente desde la parte pública, especialmente cuando se trata de medir los alcances que tiene la política pública, que abarca el presupuesto, el tema de los salarios, medicamentos, infraestructura y otros aspectos que hemos logrado abordar este día. A manera de conclusión, voy a así brevemente pedirles a ustedes que si me pueden resumir cuál es la apuesta más estratégica que, de acuerdo a ustedes, debe de tener el próximo presidente que resulte electo en esta materia. A ver. Bueno, en el caso de la fórmula de Carlos y Carmen Aída, pues la apuesta es la dignificación y la persona humana al centro y la salud al centro. Entonces, ahí son 3 propuestas: pronto salud, medicina siempre y habilitación de hospitales. ¿Ya? Ok, interesante. Doctora. Bueno, continuar fortaleciendo lo que hemos iniciado en la reforma de salud, pero ahora avanzar a una política pública que nos permita garantizar el buen trato al derecho al paciente y, por supuesto, agilizar la entrega de medicamentos y impulsar a la Asamblea Legislativa a que haya mayor presupuesto. Okay. Esto es un reto. Veamos, Cristina. Para nosotros la prevención es importante, ¿verdad? Poder fortalecer lo que es la atención primaria efectiva, también el poder digitalizar todo el sistema de expedientes y medicamentos, también construir los hospitales tanto para niños como mejorar las infraestructuras de aquellos que la necesitan, tener todo el equipo que requiere un hospital y facilitar, como hablábamos, el poder tener alcance al medicamento al tener un conjunto de laboratorios, ¿verdad?, involucrando las farmacias y un buen manejo de los recursos, que podamos administrarlos de la mejor manera y también adelantarnos a todo lo que son las epidemias para poder prevenir. Ok, interesante. Cada uno de ustedes ha logrado esbozar elementos claves en sus exposiciones. Quiero invitarlos a que me acompañen en esta sección Tiro al Plato, donde voy a presentarles una palabra para tener una respuesta inmediata de ustedes. A ver, comienzo con la doctora Araujo. ¿Qué le dice a usted la palabra escalafón? Ayuda. Vamos a ver. Doctor Zuleta, desabastecimiento. Tristeza para la población. Cristina, presupuesto. Necesitamos estudiar cómo estamos usando las finanzas. Ok. Hospital Rosales, doctor Araujo. Nuevo. Novedad. Vamos a ver. Doctor Zuleta, ecos. Siguen y se van a fortalecer. Reforma de salud, Cristina. Urgente. Cobertura médico hospitalaria. Total. Fosalud. Ampliación de cobertura. Bueno, esos son parte de los componentes que tiene, desde luego, toda esta hora y media de lo que hemos hecho en este programa Los Protagonistas. Creo que es importante resaltar la importancia que debe de tener el tema en una agenda de país. Y también exhortarle a los partidos políticos, que son los que definen el tema del presupuesto, obviamente ser mucho más responsables a la hora de poder debatir este tema
y sacarlo de toda lógica política, que es. obviamente por ser su naturaleza el centro político, la Asamblea Legislativa, deberá existir, pero también hay que pensar en los ciudadanos, Así es. ¿verdad? Más que en los intereses de carácter político partidarios. Definitivamente. Grupo Megavisión, este servidor y todo el equipo de nosotros nos sentimos contentos, satisfechos de que ustedes hayan participado en esta plataforma de opinión electoral, y desde luego será la población la que va a hacer los mejores juzgamientos en cuanto a los planteamientos que cada uno de ustedes ha hecho. Doctor Zuneta Contreras, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Ernesto, a las invitadas que han estado compartiendo este panel, y quiero tomarme el tiempo para desearle a todos los trabajadores de salud una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿verdad? Para todas sus familias, y muchas gracias. Cristina. Gracias, Ernesto, gracias a los que nos han acompañado esta noche y a toda la población. Igual, una feliz Navidad para todos, que Dios los bendiga. Recuerden que Dios siempre hace la diferencia en el corazón de la gente. Doctora Lara. Bueno, desear una feliz Navidad para todos, pero creo que el día de mañana es histórico. El día de mañana nosotros, los legisladores, tenemos nuestra última reunión, en la cual esperamos y exhorto a todos los compañeros diputados, colegas diputados, a que el día de mañana aprobemos el presupuesto, y que en esa aprobación de presupuesto vaya, por supuesto, esos 662 millones que requiere el Sistema Nacional de Salud para ejercer todo un proceso de trabajo el próximo año. Entonces, gracias a ustedes por habernos invitado, feliz Navidad, y que se nos haga la Navidad con un presupuesto. ¿Ya hay consenso? Aclara un poquito, actualizándonos a esta hora, ya casi las 9. Bueno, nosotros como partido de FMLN consideramos que hemos trabajado, todos nuestros ministros han llegado y han pues puesto en la mesa, el ministro de Hacienda ha estado ahí en los pasillos, dialogando con todas las fracciones, y nosotros en este momento consideramos y creemos que estamos preparados. Creemos que vamos a ser lo suficientemente responsables como diputados para que el día de mañana en la noche estemos satisfechos, que vamos a una vacación merecida porque le hemos dejado al pueblo salvadoreño la expectativa de unas finanzas que nos van a permitir desarrollar en 2019. Mañana es el último día de sesión plenaria, ¿no? Así es, así Pero es. también el viernes, entiendo, hay una sesión solemne, ¿no? Así es, va a haber una que con sesión motivo de celebrar conmemorar los años de la Constitución, ¿sí? Así será. Bueno, gracias nuevamente por haberme acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Un esfuerzo más periodístico de opinión de Grupo Megavisión, que está, desde luego, como siempre, a la vanguardia de programas electorales. Esta noche colocando otro tema importante, la salud de los salvadoreños frente a la responsabilidad del nuevo gobierno, del nuevo presidente que se va a elegir en febrero. Es lo que hemos tenido esta noche acá en Los Protagonistas. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.